de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5, y dice la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, esta es la palabra del Señor. Amor que nos une, obediencia que nos define. Quisiera comenzar con unas estadísticas de cuántos, el contraste que existe entre aquellos que obedecen y los que no obedecen, particularmente cuando hablamos de lo que son las leyes. Según la Organización de Naciones Unidas en América Latina, la tasa de impunidad en cuanto a delitos graves es una que es muy elevada. Por ejemplo, en casos de homicidios, la impunidad alcanza un 80%. Esto puede sugerir que hay una falta de respeto y obediencia hacia las leyes en algunas áreas, y sin embargo es importante recordar que estos son datos que reflejan delitos graves y no la totalidad, escuche bien, de las leyes y normas que las personas siguen al día. Además, un estudio de Latino Barómetro mostró que alrededor de otras 80% de los latinoamericanos afirman que siempre o casi siempre cumplen con la ley, a pesar de que reconocen que la corrupción en su país es alta. Esto sugiere que si bien las personas pueden reconocer y estar preocupadas por sus infracciones en la gran escala de lo que es la ley, la mayoría intenta vivir de acuerdo con las reglas y las leyes en su vida diaria, que es lo correcto. En cuanto a la aplicación, obviamente, cuando vemos estos datos que estoy comenzando y lo que vamos a estar leyendo en el día de hoy, nos puede sugerir que aunque la delincuencia, violaciones que hay de la ley, la mayoría de las personas intentan vivir de una manera justa y correcta. Este esfuerzo puede reflejarse cómo intentamos seguir los mandamientos de Dios. Y sin embargo, al igual que con nuestras leyes humanas, fallamos en ocasiones. Si usted le ha pasado, ¿cuántas personas no le ha dado, verdad, un ticket, una infracción por velocidad, estacionó donde no era? Usted le ha pasado como me ha pasado a mí. Pero la belleza del mensaje de lo que vamos a estar viendo, de que Dios es siempre, hay espacio para el arrepentimiento y la redención, y sus mandamientos, a diferencia de las leyes humanas, no son gravosos. Eso es lo que vamos a ver hoy. La idea de que para el cristiano lo que es la ley de Dios no es una carga que usted no quiere llevar. Y vamos a ver detalladamente por qué es que esta carga es una que uno quiere llevar con alegría, no es algo gravoso. Y sino que entendemos que nosotros hemos sido diseñados, si estamos en Cristo Jesús, para lo que es el servicio y la obediencia, ¿verdad?, de aquel llamado que el Señor nos ha dado por medio del Evangelio para servir a nuestro Señor y a nuestros semejantes. Así que, como usualmente acostumbramos, vamos a ver que el llamado como tal de lo que vemos son el versículo 2 y versículo 3 de Primera de Juan capítulo 5. El enfoque sería: ama a Dios y cumple sus mandamientos, pues este amor se demuestra amando también a sus hijos, ya que el amor hacia Dios implica obedecerle, y sus mandamientos no son una carga. Esa sería la semilla de lo que vamos a estar tratando de desempacar en el día de hoy. Ahora, el bosquejo como tal, ya la semana pasada comenzamos con la primera parte, que fue la fe como un camino al amor, y hoy vamos a estar enfocándonos en el amor como obediencia a los mandamientos, versículos 2 y 3. Así que vamos a tomar nuestro tiempo para poder desempacar. Le había dicho la semana pasada de que vamos a tomar este tiempo porque en estos 5 versículos esta idea, este lenguaje de nacidos de Dios se repite 3 veces. Si fuera a decir, adivine cuál es la temática de estos 5 versículos, usted diría que está hablando de aquellos que son nacidos de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo de cerca, ya que entendemos que aunque la palabra de Dios de una forma expositiva, verso por verso, vamos a hablar de muchas temáticas, pero hay ciertas temáticas que no aparecen a menudo tanto como otras, y esta es una que quisiera tomar el tiempo para poder elaborar y poder explicar lo que es ser nacido de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y no son nacidos de Dios. Hay personas que se han bautizado, no son nacidos de Dios. Hay personas que viven una vida cuasi cristiana, no son nacidos de Dios. Hermano, ¿y cómo usted lo sabe? Eso lo vamos a ver en más profundidad mientras continuamos en este día.
Así que volvemos entonces, primera de Juan capítulo 5, versículo 2 al 3, leemos: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. En estos dos versos es lo que vamos a estar enfocándonos, y el primer punto, si pudiera, ¿verdad?, comenzar, es vamos a ver que el amor que se tiene a Dios y a sus hijos es un amor inseparable. Y la pregunta que vamos a estar viendo en breve sería esta, ¿verdad?, de cómo podemos probar que el amor de Dios es inseparable de amar y obedecer a su ley. Ahora, Juan continúa de nuevo esta semana recordándonos que es imposible, escuche bien, amar a Dios y no amar a sus mandamientos y a sus hijos. Escuche bien, usted no puede amar a Dios y usted no puede amar su ley y a sus hijos. Hay algo muy íntricamente conectado, hay algo bien íntimo entre esta idea de lo que es la ley de Dios y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios y la ley de Dios. Y entendemos esto porque cuando Juan comienza, esta palabra sabemos, dice en su Biblia. Esta palabra ya hasta este momento se ha usado 8 veces anteriormente, antes de este verso, y nos faltan 4 veces más que Juan va a estar usando esta expresión de sabemos. Capítulo 5, versículo 15, versículo 18, versículo 19, versículo 20, él va a usar esta expresión de nuevo. Y este es el mismo capítulo, ¿verdad?, que se está usando para enfatizar que lo que él está comunicando a la iglesia no son ideas nuevas, sino conceptos que ellos conocen, conceptos que ellos saben. Por eso dice, sabemos. No está trayendo una idea nueva, sino de que, como le había mencionado anteriormente, Juan, de una forma muy útil, como un buen maestro, como un buen pastor, él está recargando estas ideas, estas temáticas una y otra vez. Y la forma que Juan está usando la ley de Dios es una forma utilitaria, ya que él quiere decir que la forma que los cristianos manejan la ley de Dios es el resultado o el fruto de que aman a Dios. Escucha bien, que la forma que el cristiano maneja la utilidad de la ley de Dios va a reflejar, o el resultado es el fruto de aquel que ama a Dios. Entonces volvemos a primera de Juan, versículo 2, y decimos: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Está hablando de un aspecto temporal. Hay un momento de que usted va a hacer algo y un momento que no lo va a hacer, pero cuando lo haga, entendemos entonces, Juan está diciendo, amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y volvemos entonces a la pregunta que tengo aquí: ¿cómo podemos probar que el amor de Dios es inseparable de amar y obedecer su ley? Número 1, amor a Dios y sus hijos es inseparable. Y mire conmigo lo que está diciendo primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Si alguien dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto, y este mandamiento tenemos de él: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, viendo este verso para comenzar a crear esta red, lo que vamos a estar entendiendo hay unas declaraciones, aún en este verso que está viendo la pantalla, las declaraciones y expresiones de amor a Dios son tan reales como nuestro amor a nuestro hermano o prójimo. Esa es la idea que va Juan a estar tratando de hacer, y con la palabra de Dios quiero hacerle un caso para probar eso. Las declaraciones y expresiones de amor a Dios son tan reales como el amor que tenemos a nuestro hermano prójimo. Otra idea, mientras vemos este texto, que creo que es muy clara, es: no podemos amar a alguien la cual vemos y odiar a alguien que vemos. Ahora, hermano, usted dice: no, eso es muy posible. Usted no conoce familiares míos, hermano Nazario, hermano, usted no conoce al jefe mío, usted no conoce al vecino mío. La idea no es que estamos hablando de personas que yo no conozco, estamos hablando de las ideas de aquellos que son sus hermanos en Cristo. Rápido se le fue la mente a otro lugar. Tráigala para atrás. Estamos hablando de esa persona. Mira, la persona no cristiana va a causarle ira por su injusticia y falta de amor a someterse a la ley de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, el argumento socrático, diríamos, y voy a explicar lo que es eso, es uno la cual muestra las contradicciones por medio del uso de preguntas. Juan está usando lo obvio para mostrar lo que a veces no es tan obvio. Es un argumento socrático. Sócrates usaba esa idea para hacer un tipo de contraste. En otras palabras, por eso en este verso que estamos viendo en la pantalla, lo que dice ahí, mire, pero el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Eso es obvio. Usted puede amar a alguien que usted puede ver.
Pero no diga que usted no ama a su hermano que puede ver y no usted ama a Dios que no lo ha visto. Hay un aspecto de ironía, hay un aspecto de hipocresía cuando nosotros tenemos la tendencia en muchos casos de hacer eso. Hermano, y lo que Juan nos está diciendo con mucho amor es, no, eso no es correcto. Hijos míos, eso no es correcto, eso no es bíblico, eso no es adecuado. En este verso también estamos viendo en esta expresión del 20 y 21 de 1 de Juan 4, que el mandamiento que se nos ha dado de amarnos los unos a los otros es uno la cual Jesús les dio. Pero el Antiguo Testamento ya había dado ese mandamiento anteriormente. La idea de que nosotros de verdad deberíamos amar a nuestro prójimo es una idea que está en el Antiguo Testamento. Cristo la repite de nuevo y ahora en 1 de Juan aparece una vez más. Por eso el versículo 21 dice, y este mandamiento tenemos de Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero ya que vemos este verso y estas preguntas, permítame entonces hacer un poco de aplicación mientras vamos talando de camino. ¿Se te hace fácil proclamar tu amor a Dios, hermano, pero sigues odiando a Dios a causa de odiar a tu hermano? Hermano, odiar a Dios. No, yo no odio, no, pero estoy hablando que tú no puedes odiar a tu hermano y amar a Dios. Eso es incompatible. ¿Estás amando a Dios de la misma forma que amas a tu hermano? ¿O estás odiando a Dios de la misma forma que odias a tu hermano? Porque las dos no puedes hacer. Tú no puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. En el mundo sería, yo quiero amar a mi hermano, pero odio a Dios. ¿Será posible que tu amor, hermano, es un espejismo, la cual es el resultado de buenos deseos, pero falta de fe y amor en Dios? Es muy fácil en el mundo de hoy, la gente viene los domingos a la iglesia, se sienta, cantan, ofrendan, participan, se involucran, hacen muchas cosas. Pero en realidad su vida es un espejismo, como cuando la gente está en el desierto y supuestamente de lejos todo el mundo ve agua. Y la gente camina y va y no llegan. Nunca llegan. Es un espejismo. Hay personas que creen que porque ellos están haciendo cosas de cristianos se constituyen en cristianos. Hay personas que son cristianos, que hacen cosas de cristianos, pero lo que Dios les manda hacer no lo hacen y asumen que pueden vivir en esos patrones de pecado que Juan está diciendo es imposible. Porque ya vimos que el que dice que el que aborrece a su hermano es un mentiroso y no ama a Dios. Tal vez una pregunta adicional sería, ¿cuáles son los pecados que quieres mantener guardados, los cuales te están causando odiar a tu hermano y a Dios? Hermano, explíqueme eso. Hermano, cuando nosotros estamos viviendo y guardando pecados escondidos, nosotros de una forma u otra estamos no amando a Dios y muchas veces la actitud por la cual sigues pecando en secreto, esa actitud se revela en cómo amas a otras personas. Una persona que tiene una conciencia sucia no ama a una persona con total transparencia. ¿Usted no le ha pasado que usted algo le pasa en el trabajo, llega a su casa y no es culpa de su mujer y sus hijos y usted va con una actitud horrible con ellos? Donde más fácil podemos pecar y negar nuestro amor a Dios es negar nuestro amor a nuestros hermanos, pero el amor a nuestros hermanos y a Dios tiene que ver con la forma que yo estoy en mi mente, en mi conciencia delante de Dios. Usted no puede tener una conciencia limpia y amar a sus hermanos si usted tiene un problema con Dios y no lo ha resuelto. Y es por eso entonces que continuamos. Recuerde, la pregunta es ¿cómo podemos probar que el amor de Dios es inseparable de amar y obedecer su ley? Vamos entonces a ver este próximo verso, Juan capítulo 14, versículo 15, donde Jesús de nuevo está hablando y dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El amor de Dios, hermano, siempre se expresa en nuestras acciones de guardar aquello que Él ama, la cual es su ley o mandamientos. Si usted ama lo que Dios ama, usted ama a Dios. Si usted desprecia lo que Dios desprecia, usted no ama a Dios. Por eso está diciendo, si ustedes me aman. Esto es un lenguaje de posibilidad. Esto no es de todo el mundo. Es si lo hacen. Están los que lo hacen, están los que no lo hacen. En el caso, si usted lo hace,
Usted no solamente dice que me aman, pero es equitativo decir que me amas y guardar mis mandamientos. Es interesante porque cuando pensamos en lo que es la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, vemos que los primeros 4 se dirigen hacia la persona de Dios. Por ejemplo, mire conmigo, los primeros 4 dicen: no tendrás otros dioses delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni bajo de la tierra. 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vemos que entonces en el decálogo los primeros 4 tienen que ver con Dios. Y eso, hermano, es imposible que lo vaya a cumplir perfectamente, dicho sea de paso. Pero los próximos, que es interesante, son dirigidos a nuestro prójimo. Mire conmigo: honra a tu padre y a tu madre, aunque sean cristianos o no. Aunque les moleste tu religión, tu fe en Cristo, tienes que amarlo. Hermano, que usted no lo entiende. No, yo no lo entiendo porque son sus padres. Yo tengo los míos. Usted tiene los suyos, yo tengo los míos. Y yo no voy a entender porque son sus padres. Pero el punto es que hay que honrar a Dios. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No mentirás acerca de los demás. Y número 10, no codiciarás nada que pertenezca a tu prójimo. En otras palabras, lo que quiero apuntar es esto: el amar a Dios siempre se manifestará en amor a tu prójimo, la cual la ley protege. Haga la conexión. El amar a Dios es guardar sus leyes, pero dentro de guardarla y la ley de Dios y obedecerla, usted está honrando y amando a su prójimo. Y no tiene que ser cristiano. Eso es uno de los retos más grandes que vemos en el día de hoy, de que el mundo liberal, que supuestamente es evangélico cristiano, vemos de que ese mundo liberal usualmente toma el decálogo y ellos son en contra del decálogo, porque ellos tienen otros dioses delante de Dios. Ellos les fascinan hacer imágenes. Ellos no guardan el día de reposo. Ellos no se reúnen con el cuerpo de Dios para adorar al Señor. Ellos no honran a sus padres. Ellos les gusta abortar niños. Yo le estoy hablando aquí en seco, estoy hablando con aspecto claro. Ellos les gusta el adulterio, ellos les gusta robar en los taxes. ¿Verdad? Cuando viene FEMA y dice: mira, pero dile que pasó algo, ponla la tarpa azul para que crean. Como si la gente fuera ignorante, ¿verdad? A la gente le gusta mentir. Por eso, hermano, el que ama a Dios guarda sus mandamientos, y el que guarda sus mandamientos implícitamente ama a su prójimo. Y hablando entonces de eso, ¿cuáles son los mandamientos que te gusta quebrar? Hermano, pero es un poquito fuerte. A mí no me gusta quebrar ninguno. Sí, pero puede ser posible, amigo que estás aquí, si no conoces a Cristo, yo te puedo asegurar que hay unos aquí que te gustan quebrar. ¿Por qué? Porque no estás en Cristo. Y es posible, hermanos, de que dentro de nuestros círculos cristianos hay personas de que, aunque aman al Señor, pero ellos tienen esos pecados secretos. Son como unas mascotas que tienen guardaditas y le dan de comer, le dan agua, le llevan a comer. Suena raro, ¿verdad? Pero es algo muy real. Y el Señor nos está diciendo: no. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, tú no tienes que amarlo. Pero si le amas, tú guardas sus mandamientos. Otra pregunta más que creo que es buena es: ¿has clamado a Dios sinceramente y con urgencia para que te dé la victoria y puedas obedecerlo con sinceridad y diligencia? Porque hay personas, hermano, y puede ser que usted esté aquí hoy y diga: hermano, yo estoy luchando con una batalla, mire que tengo una situación financiera, usted no entiende, mire cómo está la inflación. Mire, hermano, yo entiendo, yo también tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, el celular, el seguro, todas esas cosas, tengo que pagarlas igual que usted. Y si usted está luchando, hermano, con la codicia, usted está luchando con la mentira, con el fraude, hermano, pídale al Señor que le ayude. Es ilógico decir: yo vengo a Cristo porque Él me puede salvar, pero no voy a ir a Cristo porque Él me va a preservar. No, hermano, el Cristo que le salva es el Cristo que le va a preservar hasta el final. Es el Cristo que lo va a guardar. Es el Cristo que lo va a ayudar, que lo va a tomar de la mano para que pueda seguir guardando sus mandamientos. ¿Por qué? Porque usted profesa amar a Dios.
Eso es uno de los retos que tenemos. Entonces continuamos con la misma pregunta, el primer concepto: ¿cómo podemos probar que el amor a Dios es inseparable de amar a su ley? Vamos entonces a ver en Juan capítulo 15, versículo 9 al 10, donde hay una relación entre el amor y guardar los mandamientos. Hay una relación entre lo que es el amor y guardar los mandamientos. Dice Juan de nuevo: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que el amor que el Hijo nos ha mostrado es igual al amor que el Padre le ha mostrado al Hijo. Y esta es la razón por la cual debemos estar motivados de mantenernos en ese amor. Eso es lo que el verso nos está diciendo. La condición, diríamos, es la fórmula que siempre veremos, la evidencia de quién es un hijo de Dios, quién no es un hijo de Dios. Quién está, quién no está. Quién es convertido, quién no es convertido. Bueno, la forma condicional que Jesús usa para evidenciar quién se mantiene en ese amor son los que obedecen activamente los mandamientos del Padre, los cuales el Hijo obedeció en su totalidad cuando estuvo en esta tierra. Y hermano, eso es muy importante entender. Si eso no fuera cierto, entonces nosotros no tenemos un sustituto perfecto en la cruz. La justicia de Dios se revela en su obediencia activa y pasiva. Y lo que Jesús está diciendo es: como el Padre a mí me amó, de esa misma forma yo los he amado a ustedes. Permanezcan en el amor. Pero no es un amor etérico. O sea, no es un amor del Día de los Enamorados. Ese sentimiento que si las mariposas en el estómago. No estamos hablando necesariamente de eso. Estamos hablando de un amor que tiene un aspecto práctico y se va a evidenciar en la forma que usted vive. Me llama la atención porque en muchos de los casos nosotros hablamos mucho del amor, pero muy poco hacemos la conexión de obedecer y amar a Dios. Este mundo se pasa hablando todo ese tiempo, ¿no lo ha escuchado? Veía el otro día por internet un meme, en español suena más raro, en inglés suena meme, es una expresión rara, pero usted me entiende. Y había una foto donde dice: amor es amor. Y debajo de eso entonces había una foto con dos personas al lado de un inodoro con pajillas, sorbetos a puntos de tomar, porque dice: agua es agua. Entendemos entonces que el amor no sencillamente es amor porque la gente dice que es amor, porque las implicaciones de un amor que no es bíblico no es amor. De la misma forma que usted no se va a tomar del inodoro tampoco, por más limpio que sea. Puede ser del Vaticano de oro, yo no voy a tomar de ningún inodoro. Ese es el punto que estoy tratando de marcar. El amor de Dios es uno que es manifestado y tiene una coherencia con el amar sus leyes, guardar sus mandamientos. Y esa es la forma que nosotros mostramos el amor. Pero apliquemos entonces: hermano, ¿estás permaneciendo en Cristo todos los días? ¿O solamente los días del servicio cuando tienes que estar con tus hermanos en persona? Pregunta más rara, ¿verdad? Pero es cierto. Hay personas que cuando llega el día del servicio, hermano, tengo que estar, mire, usted sabe, peinarme bien, que huela rico, que todo el mundo esté contento, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Bien. Pero la pregunta es: ese día no solamente, pero los otros días, ¿estás viviendo para el Señor? ¿Estás amando a tus hijos? ¿Estás amando a tu cónyuge? ¿Estás honrando a Dios? ¿Estás honrando a tu jefe? Si eres un estudiante, ¿estás haciendo y estudiando para la gloria de Dios o estás perdiendo tu tiempo? Porque las universidades son expertas en hacerle perder el tiempo a la gente. Y no voy a hablar de la información, del contenido, eso es otro tema. Pero solamente todo el entretenimiento que hay en una universidad, la gente no puede estudiar. Una fiesta de esto, una fiesta de otro. Y la gente se pasa tratando de terminar la universidad y tratan al mismo tiempo de tomar todas las festividades que tienen. Es una competencia. Pero hermano, usted está siendo fiel al Señor, usted está permaneciendo en Cristo todos los días. Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz todos los días y siga. ¿Me está siguiendo a Cristo? ¿Estás siendo honesto, honesta con tus hermanos, de los cuales los pecados
necesitas ser librado, liberada. Estás siendo honesto con la gente de aquellas cosas que estás luchando. Una de las cosas que es muy difícil en el día de hoy es que nosotros tengamos, hermanos, el tipo de hermandad donde podamos tener de una forma apropiada y en un foro correcto la habilidad de animarnos y de confesar pecados, no para estar al día de todos los bochinches de la gente, no, es para entender cómo puedo orar por ti, hermano. Y obviamente contacto. Esto no es una revista cosmopolitana con los bochinches, las cosas del foro, ¿verdad? Estamos hablando de cómo usted está en el Señor. ¿Cómo estoy yo con el Señor? Le digo una cosa, una de las cosas que nosotros amamos, yo personalmente amo, esto es un muy buen anuncio, para nuestros grupos pequeños de los miércoles, es que tenemos un muy buen tiempo para orar juntos y para animarnos en el Señor juntos. Es un tiempo donde oramos juntos y tenemos la oportunidad de hablar de una forma segura en un lugar respetuoso. Esas situaciones. Si alguien no le pregunta cómo está su vida espiritual, si alguien le pregunta cómo está su batalla con el pecado, ¿con quién usted va a hablar? Si alguien no le pregunta cómo está su corazón cuando usted le sirve a los hermanos, ¿quién va a poder ayudarle a hacer ese diagnóstico si usted está bien o no? Hermanos, nos toca a nosotros. Y tenemos que ser honestos con estas situaciones, tenemos que ser honestos con estos temas. Continuamos entonces viendo cómo podemos probar que la obediencia a los mandamientos de Dios no es una carga pesada. Yo puedo decir eso y alguien dice, no, hermano, eso es muy difícil. Eso es difícil. Bueno, yo diría más, es imposible aparte de la ayuda del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero Juan continúa ahora una vez más describiendo lo que es el amor de Dios y esta vez hace un enlace con la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Y quiero que veas este verso bíblico como si fuera una fórmula matemática, diríamos, para tratar de hacer una ilustración. Por ejemplo, 4 es igual a 1 más 3. El amor de Dios es igual a tu amor a la ley de Él. Una de las mejores expresiones de mostrar que nosotros amamos a Dios es que guardamos las palabras y los mandamientos que Dios nos ha dado, que revela quién Él es en su naturaleza. Eso es lo que Juan está diciendo. No es meramente un amor etérico, bien bonito. No estamos hablando de eso. Eso puede existir dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es lo que está apuntando Juan. Y por eso entonces podemos continuar y haciendo esta pregunta de cómo es que la ley de Dios es una bendición para los creyentes. Y la contestación le diría que muy bien, en el Salmo 119, versículo 97 al 99 dice, ¿cuánto amo tu ley? Dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Bueno, este verso nos enseña que el amor a la ley de Dios se manifestará en la medida que meditemos en ella. Si usted no está amando más al Señor porque usted no pasa más tiempo en la palabra de Dios, usted está pasando tiempo en otras cosas y no vamos a mencionarle, usted sabe cuáles son. El amor a la ley de Dios, hermano, nos hace sabios. Y el gozo se encuentra en la realidad que la ley de Dios es eternamente para nosotros los que la amamos. La ley de Dios no es para más nadie. La ley de Dios nos guía y nos guió a Cristo. Pablo decía de que fue un tutor, fue un maestro que nos llevó a entender nuestra necesidad de un Salvador. Porque donde no había ley no entendíamos que había transgresión, dice Pablo en Romanos. Pero nosotros ahora amamos la ley de Dios, no solamente porque nos guió a Cristo y ver nuestra necesidad de perdón de pecados, pero esa ley es la forma que nosotros vemos el carácter y la hermosura de nuestro Dios perfecto. Mire, cuando usted tiene una persona que tal vez le rescató la vida, usted se siente endeudado con esa persona. Y más si usted es padre y tiene hijos y le salvaron a sus hijos. Más fuerte todavía. ¿Cuánto más la ley de Dios? La ley de Dios fue usada de una forma poderosa por el Espíritu Santo para enseñarte que tú has quebrado la ley y necesitas salvación.
El amor a la ley de Dios resulta en gran discernimiento, lo cual nos brinda una sabiduría que tiene más valor que el conocimiento intelectual. Eso es lo que está diciendo ahí. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. No es una expresión de orgullo, sino que hay una diferencia, ¿verdad?, en yo ser sabio y tener conocimiento intelectual. La sabiduría es poder hacer lo mejor con lo que tienes. El aspecto de la inteligencia es sencillamente tener información. Hay personas que son bien sabios, pero también no tienen un estudio profesional, ¿verdad? Un bachillerato, una maestría, pero son sabios. Hay personas que tienen todo eso y no saben nada. Son huecos. Y lo que está diciendo aquí es que la ley de Dios es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros amamos la ley. Esa ley nos hace más sabios. Esa ley nos da discernimiento. Esa ley, nosotros meditamos en ella. Preguntas entonces, ¿en qué te pasas meditando mañana, tarde y noche? ¿En qué te pasas, hermano? Y hablemos de nuevo de las benditas redes sociales, porque no que digo sarcásticamente benditas, pueden ser buenas, pueden bendecir tu vida. Pero para aquellos que no le está bendiciendo, hermano, no se pasen esas cosas. Si usted tiene un problema de dominio propio, córtelas. Córtelas. No se apure que no va a perder nada. Bueno, jamás será más importante que la palabra de Dios. Comencemos por ahí. Su santidad depende de la palabra de Dios, no de lo que usted ve en Instagram. Nuestra dependencia de Cristo está basada en aquellas cosas que Él nos ha dado en su revelación especial, en su escritura. La estamos tratando de esa forma, hermanos. Debemos conseguir algo que estamos haciendo. ¿Estás creciendo en sabiduría y discernimiento? ¿O estás creciendo en sencillamente consumir entretenimiento? Y vuelvo y digo, hay un momento para todo. Pero si la balanza de tu vida es más entretenimiento que discernimiento, que sabiduría de la palabra de Dios, estás mal. Ese no es el deseo de Dios, hermano. Y debemos entonces continuar entendiendo y viendo la idea de por qué es que nosotros, si estamos en Cristo, el seguir la palabra de Dios, el guardar los mandamientos no es un peso. Eso nos lleva entonces a nuestro próximo texto. ¿Qué significa que sus mandamientos son fáciles? Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30. ¿Qué dice? Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cristo está hablando. ¿Qué el Señor nos está diciendo aquí? De primera, Jesús promete dar descansos a todos los que vengan a Él. Tú y yo somos llamados a tomar su yugo, de aprender de Él, que es manso y humilde. Mire, la persona que dice o escribe el libro, mi humildad y cómo la perfeccioné, lo más probable no es una persona humilde. Pero cuando Cristo lo dice, Cristo lo puede decir. Cristo está diciéndonos, síganme a mí, sigan el ejemplo mío. Yo sí soy manso y humilde, y no solamente de acción, de corazón. Del motor detrás de todas las cosas, si de verdad son buenas o malas. Por eso la Biblia dice, sobre todas las cosas, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús está diciendo, amigo, amiga, hijo mío, aprendan de mí. Aprendan de mí implica que debemos estar cerca, viendo y escuchando lo que Él dice. Como lo hicieron los discípulos. Hermano, nosotros no podemos estar, no hay máquina de tiempo para ir al pasado, entiendo, pero usted tiene una Biblia inspirada por ese mismo Dios. Entonces, la ironía del descanso para el creyente está en la idea de que la obediencia a sus mandamientos es igual a vivir una vida con un yugo fácil y con una carga liviana. Esa es la ironía. Por eso está diciendo, mira lo que dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La carga es liviana, le voy a explicar por qué. La carga es liviana porque para el que ama a Dios, la ley de Dios no es una carga,
sino como vimos en el Salmo 119, es un gozo y una delicia meditar en ella. Hermano, usted póngase a pensar en este momento, vamos a estimular sus tripas. Yo creo que usted se imagine el plato más suculente favorito suyo. Le describo el mío. Vamos a ir en el viaje cultural a Colombia. Y si yo voy, me dan una bandeja paisa, un arrocito blanco, unas habichuelas negras o rojas, ¿verdad? Bueno, puede ser. Bueno, digo yo porque... Entonces usted tiene, ¿verdad?, el aguacate, el pedazo, ¿verdad?, del bistec, con el huevito frito, el chicharrón. Esto tiene que faltar, el chicharrón tiene que estar. Usted se sienta y usted se va a deliciar ese plato con jugo de parcha frío, no de leche, sino con agua. Hermano, ¿quién no quiere estar comiendo eso? Con los tostones, si a usted le gusta, este es un buen punto, ¿verdad? Con la salsita de ajo por el lado. Lo que estoy tratando de comunicar, hermano, es que la carga de la ley de Dios no es pesada porque la amamos. La deseamos. La consumimos como una delicia. También hay que recordar que una forma de ver este verso, si quisiéramos, es de estar ligada la ley de Dios, ¿verdad? Y el yugo, pero entienda que los yugos se usaban para los animales. Usted cogía 2 bueyes y le ponía un yugo y a trillar. Pero póngase a pensar, la ley de Dios nos está poniendo un yugo ¿con quién? Con Cristo. Y cuando de momento podemos considerar esa posibilidad, ¿sabes qué, hermano? No es lo mismo que estar con el yugo solo que con el yugo con Cristo, la cual fue el dador de la ley, la cual fue el que dio los mandamientos y nosotros dependemos de Él para la gloria de Él. ¿Quién no quiere estar con Jesús? Todo el mundo. Por eso Jesús dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amigo, amiga, has corrido a Cristo para ser librado de tus cargas de pecado y finalmente tener un verdadero descanso. Amigo, amiga, si tú no has conocido a Cristo, tienes que correr a Él. Él es la única esperanza que tú tienes, es Cristo. Tú necesitas un Salvador. Tú has quebrado las leyes de Dios. Tú has desgraciado al Creador del universo. Corre a Él. Corre a Él. Aprende de Él, que es manso y humilde de corazón. Puedes ver por qué el yugo de tu pecado sencillamente te va a matar eventualmente y enviarte al infierno. Porque o tienes el yugo de la ley de Dios, o tienes el yugo de tu pecado. Igualmente estás involucrado en una situación inevitable. ¿Por qué te niegas de aprender de la humildad y mansedumbre de Cristo? Hermano, ¿será esa tu situación? Hermano, no, hermano, es que hermano, mire, hermano, nadie es perfecto. Aquí todos estamos trabajando una situación, tremendo, yo le creo. Pero estás, hermano, negando aprender de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Se supone que mientras más usted conozca la ley de Dios y cargue el yugo con Cristo, usted se parezca más a Cristo. Es contraproducente decir, oh, yo amo al Señor y mire, y usted sea una persona con entendimiento teológico salvaje, una cosa majestuosa que todo, ¿verdad? Pero su carácter no refleja esa humildad, no refleja mansedumbre. Pero hermano, usted no está haciendo algo bien. Y puede ser que usted esté usando la palabra de Dios, la ley de Dios, el conocimiento de un trasfondo histórico, reformado, confesional, teológico, para sencillamente cubrir la realidad de quién es usted. Usted se está encapuchando y no mostrando la realidad de su carácter. Hermano, el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a que seamos mansos y humildes de corazón como Él.
Continuamos entonces y otra pregunta, ¿qué es lo que la obediencia a la ley de Dios produce? Es una pregunta que hay que hacer. Juan capítulo 15, versículo 10 al 11 nos dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice Jesús. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Note que en este verso la palabra permanecer es una la cual indica en su original, ¿verdad? Definición, es que tienes que mantenerte en un lugar por un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo determinado. Permanecer. 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 Puesto, inmovible, permanecer. ¿Puedes permanecer en su ley hasta que el regreso tú mueres, hermano? ¿Puedes permanecer en eso? ¿Puedes permanecer en eso con gozo? Otro tema aparte. Si el amor de Dios está en el obedecer sus mandamientos, puedes permanecer en su amor, hermano. Hay una conexión muy íntima entre permanecer en el amor de Dios y el gozo de la vida cristiana. Ahora te hago la pregunta, ¿posees el gozo de permanecer en Él? O ya te estás cansando y la cosa se está poniendo agria. ¿Hay gente que le pasa? Al principio, oh gloria, voy para la iglesia, yo amo mi iglesia, mis hermanos, yo amo mi... ¡Ay, qué bendición! Pasan 2, 3 años, vienen tribulaciones, problemas, tu familia te odia, familiares te desprecian. Si tienes hijos mayores puede ser que se van al mundo, tienes problemas matrimoniales, como esto le pasa a todo el mundo. Estas son cosas normales. Y ahora entonces comienzas a ser más áspero a las cosas de Dios. Para el verdadero hijo de Dios, la ley de Dios siempre produce, escuche bien, gozo, la cual es conmensurable a la hermosura y la perfección de la palabra de Dios. Por eso, mientras más yo conozco de Dios, a causa de su hermosura, mi gozo crece. Mi amor a Dios y mi gozo está de una forma paralela al conocimiento. Si yo conozco la ley de Dios, mi gozo sube y amor por Él. Una es la razón de la otra. Una produce la otra. Pero entonces tenemos que hacernos las preguntas. ¿Cuáles son las cosas que están compitiendo en tu vida por la cual no puedes ser fiel y permanecer en Cristo? ¿Cuáles son esas cositas? No me las digas. Tú sabes cuáles son. Pues hermano, comience a hacer una prioridad diferente. Coja la lista y hágala de nuevo. Porque si usted algo está compitiendo con su permanencia en Cristo, estamos hablando de aspectos eternales. Estamos hablando de cosas sencillas, temporales. Amigo, amiga, ¿no estás cansado del falso gozo? Escuche bien, falso gozo de este mundo y de tu pecado. Y dicho sea de paso, la cual ese pecado siempre será temporero y nunca, ¿verdad? Ese gozo, mejor dicho, es algo que es temporero, no eternal. Eso es lo que el mundo le ofrece a todo el mundo. Vente con nosotros, vamos a parrandear, vamos a compartir, vamos a pasarlo chévere, mira qué bonito, ¿verdad? Y te vas al infierno. No, hermano. Nosotros debemos de amar aquello que es eterno. Nosotros debemos de amar a aquel que es eterno y santo y justo. Aquel la cual nos ha mostrado su amor por la obra de Cristo Jesús, la cual es el que comenzó, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos entonces recordar, hermano, que lo que nos está llamando Juan en estos pasajes que estamos estudiando es algo muy severo. Diría la última parte entonces de lo que vamos a ver, vamos a contestar ¿cuál es la implicación de la obediencia y la ley de Dios para el cristiano? ¿Cuál es la implicación? Hay implicaciones. Primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. En la estructura de la iglesia de Cristo, escuche bien, es una la cual está totalmente basada en su palabra y su ley. Es por eso que Juan nos está recordando que nuestro trabajo no es meramente amar y obedecer la ley de Dios, sino que ahora vamos a expandir en la responsabilidad y la comisión que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Una de las implicaciones que nosotros vamos a tener en la obediencia a la ley de Dios sería la gran comisión, que es el pináculo de la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Bueno, mira lo que dice Cristo. Vayan pues y hagan discípulos de algunas naciones. No, de todas.
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, observar, obedecer, someterse a todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, Cristo nos dio una comisión de ir y enseñarle a todos sus discípulos, no solamente no lo que Él dijo únicamente, sino cómo vivirlo y obedecerlo. Note que la palabra que se está usando aquí está diciendo enseñándoles. Él no está diciendo vayan y díganle. Obviamente le vamos a decir. Pero aquí la palabra que se está usando es la misma palabra por la cual entendemos que es para discípulo. La misma transacción que se hace con un discípulo es enseñarle para que pueda repetir y emular lo que se le está enseñando. Por eso Cristo está diciendo, enseñándoles, ¿qué le vamos a enseñar a Jesús? Bueno, le vas a enseñar a obedecer todo lo que he dicho. Bueno, y todo lo que he dicho está incluido en la palabra de Dios, que es la ley de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios, los estatutos de Dios. Por eso es que la misión de la iglesia es tan esencial. Nuestro trabajo es de ser testigos de Cristo, predicar el evangelio y de discipular a todos aquellos que sean salvos por el evangelio de gracia. Es el trabajo suyo y mío, hermano. La ley de Dios es el contenido, hermano, del discipulado que Dios nos ha encomendado a enseñar a todo aquel que cree en Él. Usted no puede inventarse lo que le va a enseñar la gente. Usted le enseña lo que Cristo dijo que se le va a enseñar. Recuerde, aquí nadie es cocinero, todos somos meseros celestiales, podríamos decir. Y nuestro trabajo es sencillamente llevar a la mesa lo que Dios ha preparado. De una forma u otra, eso es lo que hacemos todos los domingos. Yo no vengo aquí a inventarme lo que yo quiero contarle a usted, hermano. No creo que tenga la capacidad creativa para hacerlo. Todos los domingos. 52 semanas para venir a contarle cuentos. Tenía que ser autor de novela. Pero no, hermano, nosotros como el pueblo de Dios llevamos y enseñamos solamente lo que es la palabra de Dios. Nuestra misión es de imitar a nuestro rabí, nuestro maestro, nuestro salvador. De la misma forma que Él enseñó a sus discípulos, a varias personas, nos toca a ti y a mí declarar y modelar esos mandamientos que Cristo ha dado a sus discípulos. Pero ¿cómo te va a ti eso? ¿Te está yendo bien? Bueno, hermano, usted sabe que es difícil la semana. Bueno, pero está sacando tiempo para hacerlo. Tiene que ser intencional. Mire, si usted está casado o si no es casado, escuche bien, si es soltero, y usted no intencionalmente saca tiempo con su pareja, se va a rajar su matrimonio. Se va a fracturar. Y usted en su mente, me da gracia porque cuando una persona primeramente, ¿verdad?, se va a casar, en su mente está tan consumida con la otra persona que para ellos ese concepto es uno ajeno. ¿Cómo? ¿Cómo que yo no voy a sacar tiempo para mi pareja? Si yo me paso todo el día testeando y mandando fotos y cosas. Pero después usted se entera un poquito más tarde que aunque lo ama, pero la naturaleza, la dinámica cambia. No es porque no lo ama, sencillamente porque la vida va a ser así. Y si usted no saca tiempo intencional para comunicar y hablar, es un problema severo que nosotros vamos a ver. Entonces, eso pasa mucho. Pregúntale a la gente aquí. Aquí nadie es especial, aquí nadie es súper dotado. Todo el mundo aquí es normal. ¿Qué va a pasar a todo el mundo? Hermano, lo mismo pasa cuando nosotros no vamos a priorizar el trabajo de la gran comisión, de enseñarle a otros a obedecer la palabra de Dios. ¿Está siendo fiel de hacer discípulos a todas las naciones, sí o no? Tienes que hacerlo, hermano, hermana. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Esto es la razón por la cual Cristo creó la iglesia. Pero continuamos entonces. La obediencia y amor son pruebas de nuestro amor por Dios. Juan capítulo 14, versículo 21. Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué significa todo eso? Bueno, la palabra guardar es una que indica que se continúa obedeciendo una orden o mandamiento en un evento continuo. Como padre, esto usted lo aprende de que es importante que nuestros hijos aprendan a obedecer. El hijo que no obedece va a terminar mal. Por eso el mandamiento dice: honra a tu padre y tu madre. Tú no puedes honrar a tu papá y tu mamá si no los obedeces. Los jóvenes que no toman consejo no llegan a viejo.
Y muchos están vivos por la gracia de Dios, usted lo sabe. Que estuvo así cerquita a perder la vida. Varias veces. Pero cuando usted obedece, cuando usted se somete, aunque le cae mal en el momento porque somos todos orgullosos, pero vemos el beneficio de la obediencia. Y la obediencia son pruebas de amor, de nuestro amor por Dios. El amor a los mandamientos son evidenciados en la obediencia de los mismos. El amor del mandamiento es la obediencia de los mismos. Usted no puede amar algo que usted no obedece. Si su esposa le dice, mi amor, a mí no me gusta eso, pues entonces no lo haga. No me diga que la ame, lo está haciendo. Usted la está amargando y dice, hermano, por favor, a menos que sea bipolar, y eso no es excusa tampoco. Hay que ser de una sola palabra, de una sola verdad, de una sola vía. Nota, fíjate en este verso que la implicación de Cristo es la siguiente. Esto es lo que está diciendo. El que me ama será amado por mi Padre. Pero tiene un requisito de obedecer la ley de Dios. El que me ama a mí, mi Padre lo va a amar. Pero mi Padre lo va a amar porque Él ama a mi Padre en guardar y obedecer sus mandamientos. En otras palabras, el tipo de amor del que ama al Hijo y es amado por el Padre tiene unos efectos externos, objetivos e inevitables. ¿Cuáles son? Bueno, mire el texto. Dice al final, y yo lo amaré y me manifestaré en Él. ¿Qué significa eso? Bueno, implicaciones de la obediencia a los mandamientos de Dios es que la realidad de quién es Cristo será manifestada por medio de nosotros a un mundo perdido. Es como si Cristo estuviera diciendo, por cuanto me ama mi Padre, le amo yo y me manifestaré en Él de la misma forma que mi Padre se ha manifestado en mí cuando yo estuve en la tierra haciendo su voluntad. Escuche bien. Nosotros conocemos quién es el Padre porque el Hijo fue manifestado. Y cuando Cristo se manifieste por medio de nosotros, la gente conocerá quién es el Padre también. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, hermanos, así como quien dice, ya bajando aquí, terminando, permítame entonces hacer esta pregunta. ¿Guarda los mandamientos de Dios con gozo o tratas de obedecerlos sencillamente para calmar tu conciencia? Hay gente que le gusta obedecer, pero para limpiarse la conciencia. Para ponerle checkmark. Bueno, lo hice hoy. Qué bendición. Soy un buen cristiano. Hice lo que iba a hacer. No, hermano, la ley de Dios no es para eso. La ley de Dios no es una aspiradora para pasarle a su alfombra sucia de conciencia. ¿Has experimentado el amor del Padre y del Hijo? Porque no has podido experimentar eso si no lo conoces en los términos de Él. Tú no puedes experimentar el amor del Padre si no vas por medio del Hijo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Usted no puede conocer al Padre, usted no puede tener comunión con el Padre si usted no se somete a la soberanía de quién es el Hijo y su palabra. Por último, entonces, veamos el amor de Cristo y la obediencia a sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, ¿verdad? Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Note que en este verso siempre se hace una declaración condicional para enfatizar esto es para toda persona, sino para algunos. El énfasis es, esto no es para todos. Si ustedes me aman, si no me amas, no, esto no es para ti. Pero si me amas, esto es para ti. Es tipo de lenguaje que podemos ver en los pactos. Si obedeces, te bendigo. Si desobedeces, te maldigo. El mismo concepto. El amor del Hijo causó que el Padre enviara al Consolador para continuar la obra que el Hijo comenzó durante su ministerio en esta tierra. Y nota que las peticiones del Hijo, escuche bien, las peticiones del Hijo siempre serán contestadas por el Padre y su efecto nunca son temporeros, sino son eternales. Está en el texto. Eso es lo que está diciendo. Yo rogaré. El Padre va a contestar a lo que el Hijo ruega. O sea que
Las contestaciones a las oraciones de Cristo son una de las cuales solo los cristianos son beneficiarios de las mismas. Aquí nadie más está siendo beneficiado de esta oración, solamente aquellos que son de Cristo. Hermano, usted debe encontrar gozo en eso. El Espíritu de Dios no puede ser percibido y conocido en intimidad por alguien que no ama a Dios y sus mandamientos. ¿Amas a Dios? ¿Amas sus mandamientos? Porque si le amas, tú tienes comunión con el Espíritu Santo de Dios, la cual uno de los dones es de ayudarte a odiar tu pecado y vivir santidad. El que guarda los mandamientos obedece por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Es lo que estoy tratando de decirle. La morada del Espíritu Santo es la cual promete no solamente estar con nosotros, sino que habitará en nosotros. Escuche bien. No es meramente es algo externo, sino es que es algo interno. Es lo que el texto está diciendo. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. En ese tiempo todavía el Espíritu Santo no se había dado, pero para nosotros que estamos en un tiempo después de eso, el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Eso es algo muy profundo y de mucha esperanza. Entonces, continuemos aquí terminando. Da a tu vida, hermano, evidencia de que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti. ¿Cuáles son las evidencias? Si yo voy a tu vecindario y le hablo a las personas, mira, tú conoces al hermano Sergio, muchacho, ese tipo, es familia mía, yo quiero ese hermano, muchacho, eso es lo mejor que hay. Eso es lo mejor que Cuba parió. Y la gente dice, ¿serio? ¿Serio? El que tiene la barbita, que su esposa es enfermera, que sea algo así. Sí, un muchacho. Hermano, yo espero que son capaces. Yo espero que son capaces por el bien suyo, no por mí. Mire, yo no soy Dios. Yo no pagué por sus pecados en la cruz. Pero es por el bienestar de si nuestro testimonio está de acuerdo a la realidad de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Otra pregunta es, ¿cuáles son las evidencias que te dan seguridad que eres hijo o hija de Dios? ¿Cuáles son las evidencias? Esa evidencia debe ser el resultado del fruto del Espíritu, que es el resultado de que el Espíritu Santo mora en ti. Si no hay fruto es porque el Espíritu Santo no mora en ti. Más tarde voy a darle tarea. Vaya, busque el fruto del Espíritu. Vaya, léalo. Gozo, alegría, paz, benignidad. Y sigue la lista. Eso existe en su vida, hermano. Existe en tu matrimonio, hermano, hermana. Porque para estar con todo el mundo es bonito. Oh, hermano, para estar en la iglesia, sí, cuenten conmigo, hermano. Pero tu mujer te pide que saques la basura y te endiablas. Ríase porque es verdad. A mí me ha pasado, es que yo no estoy tirando en blanco. Y la mayoría de estos ejemplos vienen de mi casa, porque yo no estoy en la suya. Bueno, que el Señor nos ayude a nosotros a entender de que el deseo nuestro es recordar que hay un amor que nos une, que es el amor de Dios. Pero hay una obediencia que nos define como hijos de Dios. Y eso es lo que estamos apuntando en el día de hoy. Así que terminamos viendo de nuevo este llamado de lo que hemos estudiado. Ama a Dios y cumple sus mandamientos, pues este amor se demuestra amando también a sus hijos, ya que el amor hacia Dios implica obedecerle y sus mandamientos no son una carga. Así que la semana que viene, hermanos y hermanas, si Dios lo permite, vamos a ver cómo la fe, cómo el amor y el creer en Cristo produce una victoria inevitable. Inevitable. No es opcional. Es inevitable.